Queremos usar el método de prueba por inducción para demostrar que la suma de n cuadrado se puede encontrar de la siguiente manera: 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más más n al cuadrado es igual al producto de n, la cantidad de n más 1 y la cantidad 2n más 1, todo dividido por 6 para todos los números naturales y mayores que o igual a 1. Para comenzar la prueba para cada n, sea p de n la afirmación que estamos tratando de demostrar de nuevo 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más más n al cuadrado es igual al producto de n, la cantidad de n más 1 y la cantidad 2n más 1, todo dividido por 6. A continuación, tenemos el caso base donde mostramos que p de 1 es verdadera, que es la declaración 1 al cuadrado es igual a suponer en 1 para n en la expresión en el lado derecho de la ecuación dada por p de n. La expresión se simplifica a 6, dividido entre 6, que es igual a 1, 1 al cuadrado igual a 1 es verdadero y, por lo tanto, p de 1 es verdadero. Ahora tenemos el caso inductivo en el que dejamos que k sea un número natural k mayor o igual a 1 y asumimos que p de k es verdadero, donde p de k es la misma afirmación que p de n, excepto que en lugar de n usamos k. Ahora necesitamos mostrar que p de la cantidad k más 1 también es verdadera. Para formar la ecuación dada por p de la cantidad k más 1, sumamos el cuadrado de la cantidad k más 1 a ambos lados de la ecuación dado por p de k, y esto se debe a que el último término de la suma en el lado izquierdo de la ecuación dado por p de la cantidad k más 1 es el cuadrado de la cantidad k más 1. Al sumar esto a ambos lados de la ecuación se mantiene la igualdad. A partir de aquí, es importante entender cómo vamos a mostrar p de la cantidad k más 1 es verdadera, y esto es parte de la planificación al escribir una prueba por inducción. Si echamos un vistazo a las ecuaciones en la esquina superior derecha, porque estamos asumiendo que p de k es verdadera, si podemos mostrar el lado derecho de la ecuación de p de la cantidad k más 1 está exactamente en la misma forma que el lado derecho de la ecuación de p de k, excepto por cada k. Tenemos la cantidad k más 1, en cambio, podemos concluir que p de la cantidad k más 1 es verdadera, así que nuestro objetivo final es mostrar que el lado derecho de la ecuación dado por p de la cantidad k más 1 está en esta forma aquí, pero va a ser difícil reconocer esta forma. Observe cómo si simplificamos los factores del numerador tenemos un factor de k más 1, también tenemos un factor de k más 1, que es k más 2 y tenemos un factor de 2. Multiplicado por la cantidad k más 1, que es igual a un factor de 2k más 3, por lo que esta expresión que se muestra en el último paso será la expresión que tendremos justo antes. Escribimos el lado derecho en la forma que necesitamos mostrar que p de la cantidad k más 1 es verdadera en su mayor parte. El resto de la prueba es un desafío algebraico de manipular el lado derecho de la ecuación para que coincida con la forma. Necesitamos mostrar que p de la cantidad k más 1 es verdadera. Para comenzar, determinaremos la suma en el lado derecho de la ecuación, multiplicando el cuadrado de la cantidad k más 1 por 6 sobre 6 para que tengamos un denominador común. Para el siguiente paso sumaremos las dos fracciones en el lado derecho de la ecuación. Ahora que hemos sumado las dos fracciones en el lado derecho de la ecuación, si echamos un vistazo a la suma en el numerador, observamos cómo dos productos en el numerador tienen un factor común de k más 1, sigamos adelante y calculemos k más 1 del numerador a la derecha de la ecuación. Esto nos da la cantidad k más 1 veces la suma del producto de k, y la cantidad 2k más 1 y 6 y la cantidad k más 1. La razón por la que queríamos factorizar k más 1 es porque recuerda que queremos un factor de k más 1 en el numerador en nuestro paso final. Y ahora vamos a simplificar la expresión dentro de los corchetes. Primero borraremos los paréntesis dentro de los corchetes distribuyendo k y distribuyendo 6. Dentro de los corchetes esto nos da 2k al cuadrado más k más 6k más 6, y ahora combinaremos los términos similares dentro de los corchetes. Dentro de los corchetes ahora tenemos 2k al cuadrado más 7k más 6, y este trinomio hace factor. Y nuevamente mirando nuestras notas aquí a la derecha, si los factores son k más 2 y 2k más 3, podremos mostrar que p de la cantidad k más 1 es verdadera, y los factores de 2k al cuadrado más 7k más 6 son la cantidad k más 2 y la cantidad 2k más 3. Para el último paso ahora necesitamos escribir k más 2 como la cantidad k más 1 y necesitamos escribir 2k más 3 en forma de 2 veces la cantidad k más 1.
Ahora que hemos hecho esto podemos decir que P de la cantidad K más 1 es verdadera, completando el caso inductivo. Por lo tanto, por inducción matemática, la afirmación P de n es verdadera para todos números naturales y mayores o iguales a 1. Escribir esta prueba en su mayor parte fue un desafío algebraico, pero probablemente la parte más importante fue planificar con anticipación, y entender cómo mostrar que P de la cantidad K plus 1 es cierto. Espero que esto te haya resultado útil.